En los camerinos del olvido también hay ecos. Voces que alguna vez fueron aclamadas, que llenaron escenarios, que arrancaron suspiros y palmas, y que con el tiempo quedaron sepultadas bajo el polvo del desinterés. Una de esas voces fue la de Juan Figueroa Hernández. El hombre que cantaba con el alma, que soñaba con un lugar en la historia, y que terminó enfrentando solo a la enfermedad, al abandono y al silencio. La historia de Juan no empezó en un escenario, sino en un barrio donde la música era una tabla de salvación. Nació con el alma rota y el oído fino. Su infancia fue dura, pobreza, trabajo desde pequeño, la ausencia del padre y una madre que se desvivía vendiendo tamales y lavando ropa para que al menos sus hijos comieran. Pero entre tanta escasez, Juan encontró un refugio: cantar. No sabía leer partituras, pero su voz era como un río, pura, profunda y que corría sin detenerse. Aprendió de oído, escuchando boleros, rancheras, baladas y cualquier disco que pudiera rescatar de los mercados de pulgas. Cantar, para él, era una necesidad, no un talento. Cantaba cuando lavaba, cuando barría, cuando caminaba. No importaba si llovía o si el estómago crujía, cantar era la única forma en la que podía olvidar. A los 17 años se escapó de casa y se lanzó a buscar oportunidades en la ciudad. Con una guitarra prestada y un par de canciones, comenzó a tocar en fondas, camiones y cantinas. Poco a poco, su voz fue haciendo eco. Era potente, con una melancolía que se clavaba en la piel. No cantaba bonito, cantaba con verdad. Y eso, en una época saturada de fórmulas, era lo que más impactaba. Un productor lo escuchó por accidente en un bar de mala muerte. Le ofreció grabar un demo y, por primera vez, Juan pisó un estudio profesional. No sabía lo que era un monitor ni cómo colocarse frente al micrófono, pero en cuanto cantó la primera frase, todos se miraron. Había algo ahí, algo que no se podía fabricar. Lo ficharon. Le prometieron giras, discos, entrevistas. Y durante un breve pero luminoso lapso, Juan Figueroa fue el nombre que empezaba a sonar. Salió en televisión, firmó autógrafos, y su primer sencillo alcanzó un lugar modesto pero honesto en las listas. Te estoy cantando a ti, se llamaba, y no había quien no se sintiera aludido. Porque esa era su magia, hacer que cada canción pareciera escrita para quien la escuchaba. Pero como suele pasar con quienes no encajan del todo, la industria pronto comenzó a incomodarse. Juan no era fácil de manejar. No sonreía por compromiso. No aceptaba cantar lo que no sentía. Y sobre todo, no se dejaba moldear. Lo acusaron de terco, de poco comercial, de no tener imagen. Le pidieron que se tiñera el cabello, que usara trajes brillantes, que grabara duetos con influencers del momento. Juan se negó. Y así, poco a poco, fue siendo desplazado. Ya no lo llamaban a los festivales. Ya no salía en las revistas. El contrato discográfico se volvió una jaula. Lo dejaron colgado. La industria, que había jurado llevarlo lejos, lo abandonó apenas dejó de ser rentable. Los años pasaron. Juan siguió cantando, pero ahora lo hacía en ferias pequeñas, en bodas humildes, en restaurantes donde la gente apenas volteaba a verlo. Su voz seguía intacta, pero el mundo ya no estaba escuchando. Él se rehusaba a rendirse, pero también sabía que la soledad del escenario duele más cuando ya conociste los aplausos. Fue entonces cuando llegaron los primeros síntomas. Al principio, una tos leve. Luego, fatiga. Dolor al respirar. Juan pensó que era cansancio, algo pasajero. Pero no. Era más. El diagnóstico cayó como un ladrillo: fibrosis pulmonar avanzada. Una enfermedad cruel para cualquiera, pero especialmente para alguien cuya vida dependía de respirar profundo para cantar desde el pecho. Si te está gustando la historia, suscríbete al canal, que es gratis y nos ayudas mucho. Dale like y comparte. Déjanos en los comentarios de quién quieres que sea el próximo video. Continuamos. La industria no respondió. Sus antiguos representantes no contestaron llamadas. Los sellos que usaron su voz para vender discos no movieron un dedo. Estaba enfermo, sin seguro, sin ingresos constantes, y con una pila de medicamentos que no podía costear. El hombre que alguna vez firmó contratos con cláusulas millonarias, ahora contaba monedas para pagar un taxi al hospital. Los pocos fans que aún lo seguían organizaron rifas, subastas, conciertos solidarios. Pero la enfermedad avanzaba más rápido que la ayuda. Juan se fue apagando lentamente. Dejó de cantar. Se le fue cerrando el pecho, la garganta. Su voz, esa que conmovía hasta al más escéptico, se convirtió en un susurro quebrado. Algunos compañeros músicos, igual de olvidados, lo visitaban en su pequeño departamento de paredes descascaradas. Tocaban con él, le llevaban comida, compartían recuerdos.
Pero había una tristeza que no se podía ocultar, la sensación de haber sido desechado por un sistema que solo aplaude mientras sirves. En uno de sus últimos días, Juan escribió una carta que dejó escondida en su guitarra. Decía: no quiero que me recuerden como el cantante que murió enfermo. Quiero que me recuerden como el hombre que cantó con el corazón, aunque el mundo estuviera sordo. Murió en una cama prestada, rodeado de silencios. No hubo comunicados de prensa. Ningún homenaje oficial. Solo un puñado de amigos le cantó al oído mientras exhalaba por última vez. Se fue como vivió, con dignidad, con dolor y con música. Hoy, su nombre apenas aparece en las búsquedas. Pero quienes lo escucharon, lo recuerdan como uno de los grandes que no tuvo oportunidad de serlo. Como un talento genuino que fue aplastado por la indiferencia de una industria ciega y cobarde. Porque sí, Juan Figueroa Hernández murió enfermo. Murió olvidado. Pero también murió con algo que muchos jamás tendrán: autenticidad. Y en un mundo que fabrica ídolos de cartón, eso vale más que cualquier Grammy. Y tal vez algún día, cuando alguien descubra una vieja grabación suya y se estremezca, su historia vuelva a abrirse como una herida fresca. Porque hay voces que, aunque callen, nunca se apagan del todo. Como brasas bajo la ceniza, esperando una chispa. Meses después de su muerte, un joven productor independiente, amante de los sonidos perdidos, encontró una cinta en un mercado de pulgas de la colonia Doctores. No tenía etiqueta. Solo decía, con letra apurada y casi borrada: asterisco Juan asterisco. La compró por 20 pesos, más por curiosidad que por fe. Cuando la escuchó en su estudio casero, se quedó en silencio. Era él. Era esa voz. En ese demo sin pulir, Juan cantaba una canción inédita, titulada Me queda voz. No había pista musical, solo su guitarra rasgada por el tiempo y una voz rota pero poderosa. El productor, emocionado, comenzó a buscar más grabaciones. Escarbó en foros viejos, contactó a músicos que alguna vez tocaron con él, visitó la casa donde vivió, ya deshabitada. En una caja de cartón olvidada, encontró letras escritas a mano, casetes y un cuaderno con dibujos, frases y pensamientos. Era un archivo emocional de alguien que había cantado incluso cuando ya no tenía fuerza. Así nació el proyecto Juan Figueroa, lo que no se escuchó. Un homenaje póstumo sin permisos oficiales, sin campañas de marketing, sin respaldo de disqueras. Solo un acto de justicia poética. El disco fue subido a plataformas digitales y, para sorpresa de todos, comenzó a hacerse viral entre jóvenes que jamás lo conocieron en vida. Porque había algo en su voz, una verdad sin filtros, una tristeza sin pose, que tocaba una fibra que la música artificial ya no lograba. La canción Me queda voz se convirtió en un himno para quienes sentían que habían sido dejados atrás. Empezó a usarse en videos caseros, cortometrajes, performances callejeros. Incluso en funerales. El dolor de Juan se transformó en consuelo para otros. Lo que en vida fue invisibilizado, en muerte se volvió un susurro que viajaba de oído en oído. El impacto fue tal que, sin proponérselo, Juan comenzó a aparecer en playlists curadas por inteligencia artificial, junto a artistas con millones de reproducciones. Los algoritmos, incapaces de ignorar la conexión emocional que su música generaba, lo resucitaron a su manera. Y así, un muerto le ganaba terreno a los vivos. En 2026, un grupo de estudiantes de cine presentó un documental sobre su vida, La voz que no vendieron. Lo armaron con entrevistas a amigos, extractos de sus conciertos en bodas y fondas, y fragmentos de aquella carta escondida en la guitarra. Se estrenó en una cineteca modesta, pero con funciones agotadas. La crítica lo llamó un testimonio brutal sobre el precio de la autenticidad. Y entonces sí, los medios voltearon, tarde, como siempre. Lo invocaron con tributos. Le dedicaron columnas. Algunos colegas que jamás lo mencionaron en vida ahora, hablaban de su enorme sensibilidad artística. Hasta un canal de televisión rescató una entrevista vieja que le habían hecho y que nunca se había transmitido. Juan, con la mirada serena y el cabello despeinado, decía frente a cámara: yo sé que esto no es para siempre. Pero si a alguien, aunque sea uno, le llega lo que canto, con eso tengo. Y sí, lo tenía. Porque el tiempo, aunque cruel, también sabe devolver lo que se lleva. En una movida inesperada, la Sociedad de Autores y Compositores reconoció, 2 años después de su muerte, la autoría de 10 temas inéditos que Juan había escrito y que nunca fueron registrados en vida. Su familia, encabezada por una sobrina que lo cuidó en sus últimos días, recibió un pago simbólico por regalías y la promesa de preservar su legado. No fue mucho, pero bastó para colocar una placa con su nombre en un rincón de la biblioteca musical de la institución: Juan Figueroa Hernández, cantor de lo invisible. A partir de ahí,
Cada tanto, algún cantante emergente decide grabar una versión de sus temas. No buscan fama, buscan honra. Porque en una escena saturada de voces editadas, Juan representa lo que se perdió, el alma en bruto. Y su historia se cuenta en voz baja, como se cuentan los secretos valiosos. Hoy, en ciertos rincones de Internet, existen comunidades pequeñas pero apasionadas que lo recuerdan. Analizan sus letras, comparten anécdotas, suben videos donde canta desafinado pero con el corazón en carne viva. Lo llaman el último trovador urbano. Y cada vez que alguien escucha su música por primera vez, se repite el milagro, esa extraña sensación de que alguien, sin conocerte, te está cantando directamente al alma. Tal vez Juan nunca llenó estadios. Tal vez su rostro jamás apareció en espectaculares. Pero se volvió eterno en la forma más honesta que existe, siendo inolvidable para unos pocos. Y esos pocos lo mantienen vivo. Porque a veces la verdadera grandeza no se mide por la fama, sino por la huella que dejas en el silencio. Y si prestas atención, en alguna cantina, en una esquina, en un altavoz olvidado, aún puede escucharse una melodía suya flotando como un lamento que se niega a morir. No es nostalgia, es justicia. Y aunque no lo sepan, cada vez que alguien canta una canción con verdad, sin filtros, sin miedo, sin poses, está honrando a Juan. Al hombre que lo dio todo por una sola nota sincera. Y que, a pesar del abandono, nunca se cayó del todo. Porque hay voces que no necesitan estar de moda para ser eternas. Si quieres más biografías como esta, suscríbete al canal, dale like y comparte que es gratis y nos ayudas un montón.